el grupo 308 para Psicología Política y nuestro equipo está conformado por Cristina Cortés Báez, Diana Carolina de Salas Pacheco, Ana Julia Jiménez Pulesio y Lidia Estefanía Sánchez Mesa. Para iniciar con nuestro conversatorio, vamos a dar una pequeña introducción sobre cómo el tema en sí. Para responder cómo los procesos de socialización política influyen en la construcción de la subjetividad política, en la reproducción de escenarios de violencia, pues es importante entender que estos procesos son los medios a través de los cuales los individuos adquieren normas, valores y actitudes que forman su identidad política y su relación con el poder. La socialización política se da principalmente en espacios como la familia, la escuela, el entorno social, los cuales influyen en las perspectivas y comportamientos políticos de las personas. Sin embargo, pues estos contextos donde existe una exposición a discursos violentos o sistemas opresivos, esta socialización puede moldear una subjetividad política que acepta o reproduce la violencia como una forma legítima de interacción política. Adelante, compañera Diana. Gracias. Continuando con la pregunta de qué manera los procesos de socialización política construyen la subjetividad política y tienen la capacidad de producir y reproducir el escenario de violencia, me refiero a que la socialización política es la adaptación de las personas a los contextos sociales que se dan en medio de algunos organismos o entidades. Pueden ser, por ejemplo, compartir una experiencia de vida, un conjunto de saberes y modelos comportamentales que tiene un individuo y que ha adquirido a lo largo de su vida. Por ende, algunos sujetos pueden adoptar conceptos como propios o sentirse identificados en dicho medio para expresar su sentir y luchar por esa causa. Gracias, puedes continuar, compañera. Ana. La socialización política y la subjetividad son procesos interconectados que incluyen en la formación de identidades y valores de una sociedad. La socialización política a través de las constituciones como la familia, la escuela y los medios de comunicación moldean las actitudes y las creencias de los individuos sobre el sistema político y su participación en él. Estefi, por favor. Gracias, compañera. Continuando con la parte de la socialización política, es fundamental para la construcción de subjetividad. Influye cómo perciben y cómo es la participación en la parte política, donde se realiza socializaciones de creencias, valores, donde se va formando esa identidad, donde se entiende que el poder y la justicia es subjetiva social, que es una integración de sentidos y configuraciones subjetivas a diferentes espacios sociales, que forman un sistema al cual ocurre en un espacio social concreto y está alimentando por lo producido en otros espacios sociales. Le doy la palabra a mi compañera Cristina. Gracias, compañera. Bueno, como hemos venido estudiando, la subjetividad política se forma a partir de estas experiencias y significados compartidos que cada individuo asocia con la política y el poder, ¿sí? Como indica Herrera 2022, en donde señala que los procesos de socialización no son neutrales, ya que dependiendo del contexto pueden orientar a los individuos a percibir el poder y el conflicto de manera específica, ¿sí? Así que en entornos donde los conflictos se resuelven mediante la violencia o donde la opresión se convierte en norma, los individuos aprenden a ver la violencia como un recurso político viable o incluso necesario. ¿Ves? Que lo que implica que la subjetividad política puede estructurarse en torno a la aceptación de prácticas violentas si el contexto promueve la normalización de la violencia como parte de la vida política. Adelante, compañera Diana. Gracias. En mi intervención voy a citar Herrera 2022. El sujeto político es un individuo que ejerce el poder y aplica la acción
a una realidad desde su rol de agente de cambio, el cual puede presentarse de forma positiva o negativa. Con esto quiero decir que en cuanto a la capacidad de producir y reproducir escenarios de violencia, se debe tener en cuenta que el sujeto político se desenvuelve en medio de la subjetividad colectiva, donde puede llevar a cabo una transformación, ya que también es una experiencia emocional, donde se puede presentar, digamos que el miedo colectivo o un pensamiento positivista de cambio, que en consecuencia marca la forma de actuar de una comunidad. Por ejemplo, como cuando ahorita estamos viendo que se presentan los casos de violación de niños, los vistos recientemente y queda impune, ese movimiento social es impulsado por una emoción que resulta en conflictos y violencia debido pues a la experiencia que han vivido como sujetos sociales. Entonces, continúa, compañera. Muy importante, compañera. Adelante, compañera Ana. O si quiere opinar la compañera Lida, por favor. La subjetividad política de las personas determina cómo se percibe y responde a la justicia y el abuso de poder. Si un individuo ha sido socializado en un entorno donde la violencia es vista como una respuesta aceptable o a la opresión o a la discriminación, es más probable que actúe de manera violenta. Gracias, compañera. Lida. Gracias, compañera. Como lo dice el autor González 2008, la subjetividad política es identificar cómo se moldea estos individuos, observando su sentido de pertenencia mediante los valores y creencias donde hay responsabilidades. Son y prioridades para los individuos y grupos en proceso de socialización política. Los escenarios de violencia se crean en divisiones de estigmatización a ciertos grupos, generando conflictos y se justifican dicha violencia contra ellos. También pueden ser oponentes políticos facilitando dichos actos políticos en culturas que van en contra, pero se pueden evitar estos escenarios con diálogo fomentándolo en los grupos de conflicto, teniendo el liderazgo ético donde se rechaza la violencia y se promueve la construcción de una cultura de paz. Gracias, Continúa. compañera. Bien, según Herrera 2022, él plantea que la reproducción de escenarios de violencia a través de la socialización política ocurre cuando las estructuras y narrativas sociales legítimas practican violencia como medios de control o resistencia, ¿sí? Lo que sucede en muchos países. Este autor enfatiza que en sociedades marcadas por la desigualdad, o por conflictos históricos, como vivimos aquí en Colombia, la socialización política puede incluir enseñanzas explícitas o implícitas que justifican este uso de la violencia, ¿no? Como respuesta a situaciones percibidas como injustas. Esto refuerza patrones de acción que perpetúan entre generaciones, ¿sí? Se siguen entre generaciones, moldeando una subjetividad política que en lugar de cuestionar la violencia, la reproducen como un componente inherente del ejercicio político. Bien, compañeras, entonces llegamos al momento de las conclusiones, en donde se evidencia que los procesos de socialización política no solo son determinantes en la construcción de la subjetividad política, sino que también tienen el potencial de perpetuar escenarios de violencia, como los contextos y narrativas que influyen en los individuos que perciben esta violencia como un medio legítimo de expresión política. Es importante la organización comunitaria en la promoción de la participación ciudadana, la solidaridad y empoderamiento político a través de la capacitación y el trabajo en conjunto. Estos individuos no buscan mejorar su entorno, sino que también se convierten en agentes activos de cambio de la comunidad. La organización se dirige con un espacio fundamental para la construcción de ciudadanía y fortalecimiento de cohesión social. Yo pienso que sería lo único para poder reflejar más o menos lo que se pueda organizar en las comunidades para que no haya tanta violencia. Gracias, compañera. Compañera Lida, ¿tienes alguna conclusión? Sí, señora. Bueno, siguiendo con la conclusión,
Yo pienso que los procesos de socialización política son importantes, ya que construyen creencias donde se transmiten valores, pero también se trata de promover culturas, espacios de paz y conflictos, que estos procesos son importantes porque son estrategias para la inclusión, que es lo más importante, el diálogo, y poder poner los contextos políticos a llegar a un acuerdo de paz. Bueno, muchísimas gracias por su atención, tutora. Hemos llegado al final de nuestro conversatorio. Feliz noche. Hasta luego, compañeras. Muchas gracias.